Bienvenidos una vez más a su canal de dramas turcos preferido, donde el café es fuerte y los rumores son aún más. ¿Listos para un cafecito virtual y una buena dosis de salseo telenovelero? Porque hoy tenemos un bombazo de los que hacen temblar Estambul. Así es, amigos, prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel, y una explosión, que parece que nadie vio venir. Hoy vamos a desentrañar los misterios detrás de lo que supuestamente dijo Kerem, lo que supuestamente hizo Hande y cómo todo esto ha impactado, prácticamente a toda la farándula turca y a nosotros, sus fans más acérrimos. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores y posibles verdades, déjenme pedirles algo muy importante: suscríbanse al canal. Sí, ese botoncito rojo de allá abajo. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme jugoso como este. Porque aquí, en este rinconcito de YouTube, estamos al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las estrellas turcas. ¿Hecho? Perfecto. Ahora sí, agárrense que despegamos. La historia, como tantas otras en el mundo del espectáculo, comienza con un rumor, un susurro que corre como la pólvora. Y este rumor, en particular, involucra a nuestro querido Kerem Bürsin, al que muchos de nosotros recordamos con cariño por su papel en Sen Kalkam. Al parecer, durante una entrevista, Kerem hizo algunos comentarios sobre su expareja, Hande Erçel, que, no fueron precisamente elogios. Ahora aquí hay que ser cautelosos, porque en este mundo de los chismes, la verdad a menudo se pierde en la traducción. Las palabras de Kerem, según estas fuentes anónimas, fueron interpretadas como críticas a la actuación de Hande, sugiriendo que quizás, su talento no estaba a la altura de su fama. Imagínense. Kerem Bürsin criticando a Hande Erçel. La bomba estalló en las redes sociales. Pero aquí es donde las cosas se complican aún más. Porque mientras algunos defendían a Kerem, argumentando que tenía derecho a expresar su opinión, otros lo acusaban de ser un desagradecido y de intentar dañar la imagen de Hande. Kerem desagradecido se convirtió en trending topic en cuestión de minutos. La histeria colectiva estaba en pleno apogeo. Y créanme, amigos, la artillería pesada salió a relucir. Memes hirientes, vídeos recopilando los errores de Hande en pantalla, análisis exhaustivos de cada gesto y microexpresión, un verdadero festín para los *haters*. Y por supuesto, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿cuál fue la reacción de Hande Erçel ante todo esto? Bueno, aquí es donde la historia se vuelve a poner interesante. Porque a diferencia de otras celebridades que habrían salido inmediatamente a defenderse o a atacar a su agresor, Hande optó por un silencio casi sepulcral. No hubo declaraciones oficiales, ni publicaciones en redes sociales, ni siquiera un me gusta sospechoso. Nada. Absolutamente nada. Su cuenta de Instagram, usualmente un hervidero de actividad con sus proyectos y *selfies impecables, se mantuvo en un silencio ensordecedor. Este silencio, por supuesto, solo sirvió para alimentar aún más los rumores. Algunos interpretaron su silencio como una señal de que las palabras de Kerem la habían afectado profundamente. La veían como una princesa herida, refugiada en su castillo, lamiéndose las heridas. Otros, en cambio, lo vieron como una muestra de madurez y elegancia, una forma de no darle más importancia a un asunto que de por sí ya estaba generando demasiado ruido. La teoría del silencio otorga cobró fuerza entre sus fans más leales, que la veían como una reina estoica por encima de toda la controversia. Pero la verdad es que hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué pasó por la mente de Hande Erçel. Quizás estaba dolida, quizás estaba enfadada, quizás simplemente le restó importancia a todo el asunto. Lo que sí sabemos es que su silencio fue tan impactante como las supuestas palabras de Kerem. De hecho, algunos expertos en relaciones públicas incluso lo analizaron como una estrategia brillante. ¿Acaso Hande sabía que al no responder, le daba aún más munición a sus defensores y mantenía el foco sobre la supuesta falta de Kerem? Es un misterio digno de Agatha Christie. Ahora hablemos del impacto que todo esto ha tenido. Obviamente la imagen de Kerem Bürsin se vio afectada. Muchos de sus fans se sintieron decepcionados por sus supuestos comentarios, e incluso algunos llegaron a cancelarlo. Se le acusó de machista, de envidioso, de querer robarle protagonismo a Hande. Su reputación de chico bueno sufrió un duro golpe. Algunas marcas incluso pusieron en pausa sus colaboraciones con él, temiendo la reacción del público. En cuanto a Hande, su imagen se mantuvo relativamente intacta,
gracias en gran parte a su silencio y a la simpatía que generó entre sus seguidores. La mayoría la vio como una víctima, una joven talentosa atacada injustamente por su ex. Esto, paradójicamente, reforzó su popularidad. Su número de seguidores en redes sociales aumentó, y las marcas la buscaban aún más, viendo en ella un símbolo de fortaleza y elegancia. Pero más allá del impacto en sus carreras individuales, este incidente puso de manifiesto una vez más la presión a la que están sometidas las celebridades, especialmente las parejas que han trabajado juntas. La gente tiende a idealizar sus relaciones, a esperar que sean perfectas y que duren para siempre. Y cuando una relación termina, y encima hay rumores y declaraciones polémicas de por medio, la decepción puede ser enorme. La presión de los fans, los paparazzi acechando cada movimiento, la constante exposición mediática es un infierno. Y cuando se rompe la imagen de la pareja perfecta, el público se siente engañado, como si se les hubiera arrebatado una fantasía. Además, este caso nos recuerda la importancia de ser cautelosos con la información que consumimos en redes sociales. En la era de la fake news y los rumores infundados, es fundamental verificar la fuente de la información y no dejarnos llevar por la histeria colectiva. Antes de juzgar a alguien, es importante tener todos los datos sobre la mesa. Y en este caso, la verdad es que aún nos falta mucha información para poder formarnos una opinión completa. ¿Realmente dijo Kerem esas palabras? ¿Fueron sacadas de contexto? ¿Quién inició el rumor y con qué intención? Son preguntas que quizás nunca tengan respuesta. Pero la historia no termina ahí. Porque, como en toda buena telenovela turca, hay subtramas y personajes secundarios que añaden aún más intriga. Por ejemplo, ¿qué papel jugó la representante de Hande en todo esto? Algunos dicen que fue ella quien la aconsejó mantener silencio, para así controlar mejor la narrativa. Otros, en cambio, la acusan de filtrar la información a la prensa para perjudicar a Kerem. La guerra de representantes es otro campo de batalla en este mundo del espectáculo. Y no podemos olvidar a los otros miembros del elenco de Esenkal Capm. ¿Qué pensaron de todo esto? ¿Se vieron obligados a tomar partido? Algunos discretamente mostraron su apoyo a Hande en redes sociales. Otros, más cautelosos, prefirieron mantenerse al margen, temiendo las consecuencias. La lealtad es un bien escaso en este negocio. Incluso se habló de la posibilidad de que todo esto fuera una estrategia de marketing. ¿Acaso Kerem y Hande o sus representantes orquestaron esta pelea para generar publicidad y mantenerlos en el candelero? Es una teoría conspirativa descabellada, pero en el mundo del espectáculo todo es posible. En resumen, mis chismosos favoritos, lo que supuestamente dijo Kerem Bürsin sobre Hande Erçel generó una explosión de rumores y especulaciones que sacudieron el mundo del espectáculo turco. La reacción silenciosa de Hande, lejos de calmar las aguas, añadió aún más intriga al asunto. Y el impacto, tanto en sus carreras como en la percepción del público, fue innegable. Una verdadera montaña rusa emocional que nos mantuvo a todos pegados a nuestras pantallas. Pero al final del día, lo importante es recordar que detrás de las pantallas y los reflectores hay personas con sentimientos. Y que, como simples espectadores, debemos ser respetuosos y cautelosos a la hora de opinar sobre sus vidas. No podemos olvidar que son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, y que merecen ser tratados con dignidad. Ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este cafecito virtual y de esta dosis de salseo telenovelero. Agradezco enormemente que hayan dedicado unos minutos de su tiempo a verme. Y gracias por aguantar mis divagaciones y teorías conspirativas. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este asunto? ¿Creen que Kerem realmente dijo lo que se dice que dijo? ¿Creen que Hande hizo bien en guardar silencio? ¿Piensan que hay gato encerrado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Son ustedes los que hacen que este canal tenga sentido. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Recuerden que aquí siempre encontrarán los chismes más jugosos del mundo de las estrellas turcas. Hasta la próxima, mis chismosos. Y recuerden, mantengan la calma y sigan disfrutando de sus dramas turcos favoritos. Chao, chao. Y no olviden beber mucha agua y mantenerse hidratados mientras disfrutan de todo este salseo.
Besitos.